Se encontraba frente al juez, escéptica y con una expresión de indiferencia, convencida de que su aparente inocencia engañaría a todos. Creía que era la víctima, no alguien que ya había admitido haber provocado la desaparición de su exnovio. Devon Michaels, de 46 años, exactriz del cine para adultos, estaba convencida de que podía demostrar su inocencia. Sé que ahora nadie en la familia cree que soy inocente, pero puedo probarlo. Realmente puedo, declaró con firmeza ante la corte. Sus abogados intentaron retratarla como una mujer confundida, presionada por detectives insistentes y agresivos. El hijo de tu padre ya no está aquí, y tú eras la última persona que estuvo con él, la última que ejerció fuerza sobre él. ¿Tiene sentido? La verdad es dura. No intento faltarte al respeto, pero los juegos han terminado, le advirtieron. Sin embargo, Michaels afirmaba no comprender lo que decía durante sus interrogatorios. Aseguraba que su confesión no había sido voluntaria y que la defensa estaba trabajando en base a información incompleta. La juez escuchaba atenta, pero los fiscales pronto presentaron 6 grabaciones separadas de entrevistas policiales, donde cada palabra de Michaels desmantelaba las versiones de su defensa. «No tienes que llamarme, señor. Ya estamos más allá de eso», se la escuchaba decir. Ese fue el momento en que Devon Michaels comprendió que su confesión no podría explicarse ni minimizarse. Entendió que no volvería a casa ese día, ni en décadas. Jonathan Willett había desaparecido, y la prueba de lo que ocurrió el 6 de agosto de 2023 provenía directamente de la mujer que lo había atacado. Este caso perturbador involucra a una exactriz que quitó la vida al padre de sus hijos, contrajo matrimonio con el hijo adulto de la víctima y creyó que podría convencer a un jurado de su inocencia. Cada detalle que se presentará a continuación ha sido verificado mediante testimonios judiciales, grabaciones policiales, pruebas forenses y transcripciones del juicio. Si nunca has escuchado esta historia, prepárate. Lo ocurrido en Henderson, Nevada, desafiará todo lo que crees saber sobre lealtad familiar, triángulos amorosos retorcidos y cómo una sola pieza de evidencia puede exponer las mentiras más cuidadosamente construidas. 7 de agosto de 2023, 8 de la mañana, Henderson, Nevada. Yoko Willett descendió por las escaleras de su casa de 2 pisos en la calle Paladura. Esperaba encontrar a su hijo Jonathan preparándose para mudarse. Él ya tenía un remolque listo para el traslado. Su camioneta seguía estacionada afuera, pero no había señales de actividad. Al acercarse a su habitación, la puerta estaba abierta. Al entrar, se topó con una escena desgarradora. Jonathan había sido atacado de manera violenta, y la habitación mostraba signos de intentos de limpieza para eliminar evidencia. Yoko gritó y corrió hacia el piso superior. Su pareja llamó al 911 justo antes de las 9 de la mañana, y la policía de Henderson llegó minutos después. Los detectives encontraron indicios de una limpieza apresurada. El cuerpo de Jonathan Willett estaba en el lugar. Los investigadores forenses detectaron evidencia que resultaría crucial en el caso. Entre los objetos encontrados se hallaron suministros de limpieza dispersos y la ausencia del monedero, las llaves y la tarjeta de seguro social de la víctima. Incluso faltaba un utensilio de cocina. El arma utilizada nunca fue recuperada. La doctora Stephanie Yagi, examinadora médica, realizó un análisis exhaustivo. Determinó que las lesiones ocurrieron después de la desaparición de Jonathan y que quien perpetró el ataque no era experto en el manejo de tales situaciones. Luego, los investigadores descubrieron algo vital: cámaras de vigilancia de vecinos, estaciones de servicio y timbres inteligentes registraron un vehículo Nissan Armada cerca de la escena esa noche. La camioneta pertenecía a alguien que había estado en la casa pocas horas antes del ataque. Jonathan Willett tenía 46 años y, durante más de 2 décadas, trabajó vendiendo tiempos compartidos en el área de Las Vegas. Su familia lo describía como un hombre dedicado, cuya pasión por ayudar a otros superaba cualquier interés personal. Tenía 2 hijas pequeñas, Tomaya y Jonia, fruto de su relación con Devon Michaels. Se habían casado en 2012 y divorciado en 2018, una relación marcada por constantes conflictos. En los meses previos a su desaparición,
Jonathan logró un avance crucial. Obtuvo la custodia total de sus hijas, ambas menores de 13 años. Para facilitar la coparentalidad, planeó mudarse a la residencia de Michaels en el noroeste de Las Vegas. Sin embargo, había un problema. Michaels vivía con otra persona, su nuevo esposo, Divier Blete, hijo adulto de Jonathan, de 29 años. Michaels se había casado con el hijo de su ex, un hombre casi 2 décadas menor que ella. Testimonios judiciales revelaron que Michaels y Divier habían mantenido una relación desde que él tenía 19 años, y que Michaels describía su unión como un matrimonio por conveniencia. Pero los mensajes de texto y fotografías íntimas revelaban una relación secreta de años, que los fiscales señalaron como la verdadera causa del ataque a Jonathan. El 6 de agosto de 2023, Michaels llegó a la casa de Jonathan alrededor de las 8 de la noche. Se encontraba con su madre, Yoko, y la pareja de esta. Yoko vio el auto de Michaels en el camino y a ambos salir juntos en la camioneta de Jonathan, regresando cerca de las 10 de la noche. Ese día, Jonathan parecía normal. Michaels llevaba platos desde la habitación de Jonathan hasta la cocina, mientras Yoko permanecía en su habitación. Alrededor de la 1 de la mañana, Yoko bajó de nuevo y encontró a Michaels sola en la cocina. Michaels explicó que Jonathan había bebido y fumado, y que se había acostado temprano, mencionando que al día siguiente debían inscribir a las niñas en la escuela. A las 2 de la mañana, los perros comenzaron a ladrar, y lo que ocurrió en los siguientes 40 minutos se convertiría en la evidencia más dañina contra Devon Michaels. Datos del GPS mostraron que su vehículo abandonó la residencia exactamente a las 2 y 4 de la mañana, coincidiendo con la última actividad registrada en el teléfono de Jonathan. Durante ese lapso, Michaels regresó a su hogar en el noroeste de Las Vegas, donde estaba Divier y sus 2 hijas, llevando consigo lo que posteriormente se comprobaría como evidencia crucial. Detectives encontraron a Michaels cooperativa sin abogado presente. Relató que había dado un masaje a Jonathan mientras él estaba boca abajo en la cama. Afirmó que, en un momento de incomodidad, golpeó su cabeza con un objeto de madera similar a un candelabro. Insistió en que no tenía intención de provocarle daño letal, solo lastimarlo lo suficiente para hospitalizarlo y resolver la custodia de sus hijas. Sin embargo, la evidencia demostró lo contrario. Una búsqueda en su casa reveló el teléfono de Jonathan y otros objetos personales ocultos en bolsas plásticas atadas en su dormitorio. El análisis de ADN confirmó que Devon Michaels manipuló esos objetos. GPS y registros de celular confirmaron la coincidencia exacta entre el último registro de Jonathan y el desplazamiento del vehículo de Michaels. Además, ella admitió haber transportado evidencia del lugar del incidente a su hogar para ocultarla. Aunque el arma nunca fue encontrada, las 6 confesiones grabadas, sumadas al hallazgo de los objetos personales, consolidaron un caso irrefutable. El juicio comenzó el 6 de noviembre de 2025, en el Regional Justice Center de Las Vegas. La sala estaba llena de familiares, abogados, periodistas y curiosos, que esperaban conocer los detalles de un caso que había conmocionado a Henderson y al estado de Nevada. El fiscal John Giordani se presentó ante el jurado para dar las declaraciones iniciales, advirtiendo que lo que estaban a punto de escuchar no era un relato ordinario. Se trataba de una historia de obsesión, traición y decisiones fatales dentro de una familia marcada por conflictos y secretos ocultos. Giordani explicó que Devon Michaels había quitado la vida de Jonathan Bled para asegurarse un futuro con sus 2 hijas y con Divier Bled, el hijo de la víctima con quien mantenía una relación secreta y con quien estaba casada. La cronología de los hechos, según el fiscal, era clara. Michaels llegó a la casa de Jonathan a las 8 de la noche. Se marchó con él en su camioneta. Regresó alrededor de las 10 de la noche. Y fue sorprendida en la cocina por Yoko Bled, cerca de la 1 de la mañana. Los fiscales presentaron al jurado imágenes de la escena, donde Jonathan había sido envuelto en mantas, se detectaban rastros de limpieza química y se evidenciaban los signos posteriores al ataque. Cada fotografía mostraba la precisión con la que los investigadores
habían reconstruido la noche del crimen, desmontando cualquier argumento de accidente o confusión. Cuando llegó el turno de la defensa, Robert Drašović se levantó ante el jurado y presentó una narrativa completamente diferente. Alegó que los investigadores habían actuado de manera apresurada y parcial, que habían ignorado otras posibles explicaciones y que el caso estaba lleno de errores de procedimiento. Debemos tomar en cuenta la palabra de los detectives, pero debemos ser críticos, dijo Drašović. Señaló que la evidencia del GPS del vehículo y los registros telefónicos podían interpretarse de múltiples maneras. Insistió en que Devier Blete, hijo de la víctima, tenía motivos, oportunidad y medios para cometer el ataque. Destacó su experiencia técnica y su capacidad para manipular sistemas de seguridad, insinuando que podría haber cometido la acción sin dejar rastros digitales. La defensa también subrayó que Michaels había negado repetidamente su participación antes de admitir los hechos, sugiriendo coerción por parte de la policía. Argumentaron que se trataba de una mujer vulnerable, bajo una intensa presión emocional y psicológica, lo que afectaba su capacidad de declarar libremente. Sin embargo, la fiscalía estaba lista para desmontar cada afirmación de la defensa. La evidencia de las 6 confesiones de Michaels, grabadas y detalladas, mostraba una secuencia consciente de decisiones, contradictoria con cualquier alegato de confusión o coacción. El 14 de noviembre de 2025, Devier Blete subió al estrado. Con 29 años, relató su relación con Devon Michaels, admitiendo que habían mantenido contacto íntimo desde que él era adolescente. Aunque Michaels describía su matrimonio como un asunto por conveniencia médica, los mensajes y fotografías presentados en la corte demostraban que la relación era de años, secreta y personal. El fiscal preguntó directamente: ¿mataste a tu padre? Devier negó cualquier participación. Afirmó que no había tenido contacto con los objetos de la víctima ni con la escena tras el ataque. La defensa trató de desacreditarlo, señalando inconsistencias pasadas y los registros de mensajes, pero no existía evidencia que colocara a Devier en la casa de su padre la noche del crimen. La teoría de que él podría ser el responsable comenzó a desmoronarse frente a los jurados. La fiscalía, en cambio, presentó más pruebas de la vida previa de Michaels, revelando que había usado varios nombres y había estado casada con otro hombre, condenado por un crimen grave en California. Esto no tenía relación directa con Jonathan, pero establecía un patrón de comportamiento manipulador y cuestionable, reforzando la percepción de los fiscales sobre su personalidad y la manera en que planeaba mantener el control sobre su entorno. El punto decisivo llegó con la evidencia grabada de Michaels admitiendo su participación directa. En entrevistas no grabadas, declaró haber transportado objetos personales de Jonathan a su hogar, ocultándolos cuidadosamente. Explicó su intención de dejarlo fuera del camino para resolver cuestiones de custodia y asegurar su propia visión del futuro con sus hijas y Devier. Cada testimonio y registro coincidía. El teléfono de la víctima se encontró en su propiedad, con evidencia biológica que la vinculaba directamente con los hechos. Las grabaciones mostraban una narrativa consistente, donde Michaels describía cómo golpeó a Jonathan con un objeto contundente mientras él estaba desprevenido, asegurando que no buscaba terminar con su vida, aunque el resultado fue irreversible. Incluso su intento de retractarse y alegar inocencia no podía contradecir la evidencia física y digital. GPS, registros de llamadas, hallazgos forenses y las confesiones grabadas constituían un entramado sólido, imposible de refutar ante un jurado. El 15 de noviembre de 2025, los argumentos finales reforzaron lo presentado por ambos bandos. La fiscal Brittany Griffith enfatizó la envidia de Michaels, celos hacia Jonathan por haber obtenido la custodia completa, miedo a perder a su esposo y desesperación por mantener el control sobre su vida y la de sus hijas. Señaló cómo la planificación, la manipulación y la ejecución de las acciones de Michaels demostraban intención consciente y premeditación. La defensa volvió a insistir en que la investigación fue parcial, que los oficiales habían cometido errores y que existían sospechosos alternativos.
Intentaron convencer al jurado de que la evidencia no era concluyente más allá de toda duda razonable. Pero cada argumento se desmoronaba frente a la acumulación de pruebas sólidas. Confesiones grabadas, objetos de la víctima encontrados en bolsas ocultas, datos del GPS y testimonios coherentes que establecían un patrón innegable. 2 horas de deliberación bastaron. El jurado encontró a Devon Michaels culpable de homicidio en primer grado con el uso de un arma mortal. La reacción de Michaels fue sorprendentemente calma. Se mantuvo inmóvil, sin mostrar emociones ante el veredicto. Actualmente, Devon Michaels se encuentra detenida en el centro de detención del condado de Clark, a la espera de su sentencia programada para enero de 2026. La ley de Nevada establece que Michaels podría recibir cadena perpetua, aunque con posibilidad de libertad condicional tras 15 años. Los abogados de la defensa ya han iniciado mociones posjuicio y se anticipan apelaciones, aunque el conjunto de evidencias hace que la probabilidad de éxito sea mínima. Las 6 confesiones grabadas, junto con el hallazgo del teléfono de Jonathan con evidencia forense en la propiedad de Michaels, consolidan un caso que se mantendrá como un ejemplo extremo de cómo los planes cuidadosamente ocultos pueden ser desmantelados por la evidencia. Aunque el cuerpo de Jonathan Wallet nunca fue completamente recuperado, los registros digitales, forenses y testimonios son suficientes para reconstruir los hechos. Cada movimiento, decisión y ocultamiento de Michaels quedó documentado, proporcionando una narrativa completa y aterradora sobre obsesión, manipulación y destrucción familiar. Este caso no solo impactó a la comunidad local, sino que también se convirtió en un estudio sobre cómo los conflictos familiares, relaciones secretas y obsesiones personales pueden escalar a consecuencias extremas. Michaels intentó engañar a la corte y a la sociedad, pero la evidencia irrefutable la alcanzó. El proceso judicial destacó la importancia de las grabaciones, el análisis digital, el rastreo de GPS y la colaboración interdisciplinaria de detectives, forenses y fiscales. Cada prueba reforzó la narrativa central, la planificación, el propósito y la ejecución consciente de un acto que no podía considerarse accidental ni producto de confusión. Además, el caso demostró la dificultad de separar la emoción de la razón en situaciones familiares complejas. Michaels intentó presentar una versión donde era víctima, manipulada y confundida, pero su historia interna y sus acciones externas revelaron una realidad innegable. La justicia no se basó en percepciones, sino en pruebas concretas que resistieron el escrutinio de la corte. La historia de Devon Michaels y Jonathan Wallet sirve como advertencia sobre la vulnerabilidad de los vínculos familiares ante relaciones ilícitas y manipulaciones emocionales. Una relación secreta entre una mujer y el hijo de su ex, decisiones impulsivas y la desesperación por mantener un control personal desencadenaron eventos que culminaron en tragedia. Hoy, Michael se enfrenta a las consecuencias de sus actos. La justicia ha dictado su culpabilidad y espera que cumpla la sentencia correspondiente. Mientras tanto, los familiares de Jonathan continúan lidiando con la pérdida, y la sociedad observa cómo un caso tan complejo y oscuro puede resolverse gracias a la meticulosa labor de la investigación judicial y forense. Si algo queda claro en esta historia, es que la verdad siempre encuentra la manera de emerger, y que ninguna mentira, por elaborada que parezca, puede resistir la evidencia cuando se examina con rigor. Si quieres mantenerte informado sobre casos impactantes como este, no olvides dar like, suscribirte y dejar tus comentarios sobre lo que piensas de este caso y las lecciones que deja para la sociedad.